Bueno, ahora sí, vienen una chica, una campeona, porque para mí todas las mujeres son campeonas, son un ejemplo, son dignas de admirar, porque son la mayor bella creación de Dios. Son únicas y maravillosas, bellas y maravillosas y extraordinarias. Y yo quiero que vamos a recibir, bueno, con un fuerte 7-7, pero espérale, mira, viene una chica, una oradora que tiene 18 años. Imagínate, 18 años. Aquí hay de todas las edades, con una visión y un compromiso de salir adelante. Es que el coaching es maravilloso, o sea, es transformación. Acuérdate que el coaching es transformación y esto nos va ampliando una mirada, unos horizontes y pasamos a otro nivel. Es una chica de, 20, de 18, 20 años, 20 años, 20 años, 20 años, de Bogotá. Imagínate que le gusta mucho la biología, la biología. Es una deportista, le gusta practicar mucho el patinaje artístico, lleva más de 5 años, o sea, le gusta el deporte, eso es extraordinario. Patinaje artístico, o sea, es una mujer empoderada que viene hoy a dar lo mejor de sí, con una enseñanza, con una ponencia extraordinaria, que quiere darte a conocer a ti unas distinciones poderosas. Yo quiero que aquí todos estemos atentos, acuérdese, una escucha activa, a, porque lo que se viene, lo que ella trae, es poderoso para cada uno de nosotros. Entonces, quiero que la recibamos con un fuerte 7, con juegos, con un 100, que ella sienta que, mejor dicho, que diga, wow, que este escenario digital está que arde. Entonces, aquí todos a recibir a nuestra gran campeona y oradora Islena Alarcón. 7-7, jueguitos, recibámosla. Acuérdese que siempre en estos momentos necesitamos todo el apoyo, porque todos ustedes que están aquí, sé que van a estar aquí también dando su ponencia, porque eso es lo importante, dar ese paso. No importa que me da miedo hablar, que me da pena, no, el coaching te enseña a gestionar eso. Eso, fuegos, 7-7, que ya diga, wow, o sea, que la empoderemos, porque estos son momentos en el que uno, yo lo digo porque cuando, con experiencia, nosotros preparamos estos temas con mucho cariño y siempre queremos dar lo mejor y cuando vemos esos fuegos, cuando vemos esos 7, nosotros nos empoderamos. Entonces, muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, campeona Islena Alarcón, este escenario digital, este micrófono digital, es todo tuyo, estás ahí, Hola, hola. dale, continúa. Estamos aquí atentos a tu magistral ponencia de hoy. Hola, Bienvenida, Islena. buenos días, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Me ven bien? Por favor, ¿me confirman? Y te vemos bien, perfecto, te escuchamos bien. Listo, muchísimas gracias. Bueno, estoy muy feliz por hoy, por primera vez estar acompañándolos en este primer bloque de conocimiento. Muchísimas gracias por la oportunidad. Estoy empezando a compartir pantalla. ¿Me confirman, porfa? ¿Se ve bien? Eh, sí, perfecto, perfecto, se ve bien, se te escucha bien, se te ve bien, perfecto, dale con toda, Islena. Listo, muchísimas gracias. Bueno, sí, mi nombre es Iselena Alarcón, tengo 18 años, ya culminé esta parte teórica, ya estoy en la parte práctica y bueno, estoy muy feliz de hoy estar con ustedes. El tema, la distinción que me corresponde es el juicio de lo posible. Entonces, quiero que ustedes ahí por el chat me participen, me digan que a qué les suena, como que creen que les voy a decir. ¿Qué les parece? Bueno, todo esto es basándome en el libro de la ontología del lenguaje de Rafael Echeverría y en este tema específico, él nos cita a un filósofo de la antigua Grecia que se llama Crisipo de Solí. Entonces vamos a estar hablando sobre lo que él dice y lo que él propone.
Un dato curioso que encontré sobre este filósofo fue que murió de un ataque de risa. Entonces, me pareció muy interesante, muy curioso. Se estaba riendo de su propio chiste y le dio un ataque y ahí murió. Y bueno, seguimos entonces. Para desglosar un poquito el tema, vamos a empezar con lo que serían los juicios. Entonces, en términos generales, un juicio pertenece a los actos lingüísticos del habla. Me disculpan si estoy mirando a los dos lados, pues porque tengo acá el celular en la cámara y el computador con la pantalla. Y bueno, pertenece a los actos lingüísticos, específicamente a las declaraciones. Los seres humanos somos máquinas de emitir juicios. Desde que nos levantamos, desde que vemos el día, ya lanzamos juicios. Se murió de la risa, sí. Ya lanzamos juicios. Entonces, que el día está bonito, que el día está feo, salimos. Casi que de todo lo que vemos tenemos un juicio para dar, ¿cierto? Bueno, entonces acá tenemos una imagen donde vemos dos personas, ahí está el mismo estímulo, un gatico, y dos personas totalmente diferentes desde su observador, ven y observan el gato. Por allá la muchacha lo ve todo bonito en una almohadita, el otro por allá lo ve cazando un ratón. Bueno, cada quien es el mismo foco, lo mismo tenemos, pero desde el observador, desde nuestra experiencia, lo vemos de formas diferentes, ¿cierto? Entonces, bueno, decimos que los juicios nos anclan de cierta forma al pasado. Tenemos una referencia o una experiencia en la que nos basamos para emitir el juicio, ¿cierto? Entonces, cuando nosotros decimos, por ejemplo, si yo digo, Carlos es muy bueno para las ventas, estoy diciendo que seguramente ya compartí con él, en un pasado ya me vendió algo o ya lo he visto o he trabajado con él para que este juicio tenga un fundamento, ¿cierto? También depende de la autoridad que lo emita. Si yo tengo la autoridad de conocer a Carlos, de tener las pruebas, puedo fundar y puedo emitir el juicio de que es un excelente vendedor, ¿cierto? Los juicios son un ejemplo claro de lo que es el lenguaje generativo. ¿Por qué? Porque no estamos describiendo algo, sino que estamos generando una interpretación, estamos generando una opinión desde nuestro observador. Entonces, por aquí tenemos unos ejemplos, me participan en el chat, los quiero leer. ¿Y cuál de estos son juicios? ¿Ustedes cuáles creen? Primero está, esta es la casa de Juan, luego esta casa es hermosa, luego Carolina es la gerente de la empresa y luego Carolina es una mala persona. Díganme ustedes desde su observador cuál creen que está haciendo ahí el juicio. Los quiero leer, no se me vayan a dormir. Esta casa es hermosa. Sí, ¿quién más? ¿Quién da más? Carolina es una mala persona. Eso, muy bien. Bueno, sí, ¿por qué? Porque estoy diciendo que esta casa es hermosa es un juicio porque desde mi perspectiva, desde lo que para mí sería una casa hermosa, en ese momento esa casa que estoy viendo cumple con las expectativas. Entonces yo emito el juicio de lo que para mí es una casa hermosa, ¿cierto? Cuando emitimos un juicio no necesariamente estamos queriendo que alguien más esté de acuerdo. Carolina, sí, Carolina es una mala persona. No, cuando emitimos un juicio no todo el mundo debe estar de acuerdo, es diferente a una afirmación, porque no puede ser ni afirmativo ni negativo. Puede haber gente que está de acuerdo conmigo, puede haber gente que me puede refutar, que puede cuestionar lo que estoy diciendo, ¿sí? Entonces, esto es un ejemplo del lenguaje generativo porque a partir de eso, cuando yo digo un juicio, la otra persona me escucha y se genera un contexto diferente. Si yo le digo a alguien que Carolina es una mala persona, entonces ya esa persona va a actuar de acuerdo a lo que yo le digo y va a tener un poquito más de prevención, de cierta forma, de tratar con Carolina. O cuando yo le digo esta casa es hermosa, él ya va a tener el imaginario de lo que también para él sería una casa hermosa. Entonces ahí estamos generando diferentes contextos y diferentes perspectivas. Entonces, bueno,
Sigamos. Entonces, como decimos que todo el tiempo hacemos juicios, también tenemos que hacernos unas preguntas sobre los juicios que estamos emitiendo diariamente, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es el objetivo con el que emitimos esos juicios? ¿Qué objetivo decimos? Sí, precisamente son generativos, entonces, ¿qué estamos generando? ¿Qué queremos generar con lo que estamos diciendo? ¿Cuáles son los fundamentos que validan mis juicios? Estoy diciendo juicios porque tengo experiencias, tengo fundamentos que lo comprueben, que me soporten, o lo estoy diciendo porque lo escuché o porque creo o simplemente sin ningún fundamento. ¿Y qué posibilidades abren mis juicios? ¿Qué posibilidades abren hacia mí y hacia las demás personas? ¿Qué estoy generando con ellos? Siguiente, y vamos con la distinción de lo posible desde el coaching. Entonces ahí viene la perspectiva de Crisipo. Crisipo le tuvo que dar la contraria a un montón de filósofos antiguos para defender su postura sobre lo posible. Él nos dice que lo posible es algo que es o será verdadero. Que hay eventos que pueden ser posibles, así nunca ocurren. Por ejemplo, tengo una joya, me compro una joya. Es posible que esta se me rompa. Es posible que yo salga a la calle y me la robe. Es posible, es una posibilidad. Sin embargo, no necesariamente tiene que pasar. No sé, yo tengo acá una botellita con agua. Es posible que se me riegue en algún momento, es posible que se me rompa, pero no necesariamente tiene que pasar, es una posibilidad. Y así en nuestra vida vamos viendo posibilidades de acuerdo a nuestro observador. Entonces nos dice que la idea es ampliar nuestro espacio de posibilidades, expandir nuestras posibilidades. Nuestras posibilidades se distinguen primero por el nivel de nuestros juicios y segundo por el nivel de nuestras emociones. Hablamos de las posibilidades desde el estado y las emociones de ánimo que tenemos actualmente. Y ese también es un criterio fundamental para proyectarnos hacia un futuro, porque cuando miramos al futuro estamos mirando todos los escenarios posibles que hay y que existen, ¿cierto? O que pueden existir. Entonces, al expandir nuestro espacio de posibilidades, también tenemos que expandir nuestro poder de tomar acción y generar acción sobre esas posibilidades, porque de nada nos sirve ver un mundo lleno de posibilidades si no somos capaces de tomar esas riendas, de tomar ese papel y hacer que lo posible se haga realidad. ¿Sí? Entonces, bueno, también Crisipo llega a esta frase, esta conclusión, que dice, el pasado pertenece al dominio de lo necesario, el futuro al dominio de lo posible. Entonces, ¿qué significa esto? Lo vamos a desglosar un poquito para entenderlo mejor. Entonces, cuando hablamos del pasado, desde el coaching hablamos del pasado como una conversación. Y Crisipo nos invita hasta a que esta conversación sea desde una necesidad, ver al pasado desde la necesidad. Es decir, aceptar que esto fue necesario para nosotros. Aceptar que el pasado fue necesario para que hoy en día seamos las personas que somos. Verlo como una necesidad, aceptar que las cosas ocurrieron como ocurrieron, porque fue la mejor forma en la que pudieron ocurrir. A veces cuando nos lamentamos del pasado, se nos olvida, se nos pasa por alto que esa persona que vivió las experiencias es muy diferente a la que hoy en día está contando lo que nos ha pasado. Se está lamentando, ¿sí? Porque gracias a esas experiencias somos la persona que somos actualmente. Y de nada nos sirve lamentarnos porque de alguna u otra forma nos ha ayudado a avanzar y a ser lo que somos hoy en día. Entonces, sí, definitivamente como no podemos cambiar lo que ha pasado, las acciones como ocurrieron, así se quedarán. Lo que sí podemos cambiar es la forma en la que la relatamos y la forma en la que interpretamos esas experiencias, ¿cierto? Tenemos dos opciones cuando miramos al pasado, o mirarlo con resentimiento o mirarlo con aceptación. Entonces yo creo que lo mejor es hacerle caso a Crisipo y mirarlo con la aceptación de ver su necesidad
y de aceptar que las cosas fueron así, sucedieron así, porque era necesario. Él nos dice algo que me dejó como impactada, nos dice, nada es más inútil ni nada produce tan innecesario sufrimiento que desgarrarnos por un pasado que no podemos cambiar. Impresionante, no podemos cambiar nuestro pasado y lamentarnos y desgarrarnos por lo que nos pasó, nos produce un sufrimiento innecesario. Yo creo que le brindamos a veces muchísima energía al pasado, cuando pues definitivamente no lo podemos cambiar, entonces modifiquemos ese relato. Somos lo que contamos de nosotros, entonces cambiemos esa interpretación del pasado. También las experiencias nos ayudan a ver las posibilidades de hoy en día, lo que era imposible para nosotros en un pasado, ahora es posible, ¿sí? Por ejemplo, no sé, hace 50 años era totalmente imposible que nosotros tuviéramos un celular, por ejemplo, por el cual nos estamos conectando hoy al Zoom. Antes era imposible, pero entonces gracias a una conversación las cosas se fueron dando y hoy en día existen miles de posibilidades tecnológicas. Entonces, gracias al pasado también podemos tener, actualmente podemos ver las posibilidades mucho más amplias. Entonces, también les traje para acá unas preguntitas para que sanemos un poco la relación con nuestro pasado y nos preguntemos cuál es la emoción que tenemos cuando pensamos en un pasado. Cuando pensamos en nuestras experiencias, ¿cuál es la emoción que nos predomina? No necesariamente todo es malo, puede ser alegría, puede ser, bueno, también tristeza, rabia, no sé, las experiencias de nuestro pasado, ¿qué emoción es la que nos genera cuando pensamos en eso? Segundo, ¿qué propósito cumplieron los acontecimientos de mi pasado? ¿A qué vino, no sé, esa persona de tu pasado, ese negocio, no sé, ese trabajo? ¿Qué propósito cumplió en tu vida? Agradecerlo, agradecer es de las cosas más bonitas y me gusta mucho porque siempre empezamos estas clases agradeciendo por la vida. Entonces también agradecemos por lo que aprendamos, sí, gratitud por mi pasado, agradecerlo porque hoy en día nos puede dar nostalgia. Sí, Humberto, nos puede dar nostalgia. Yo creo que la mayoría de personas ven el pasado de una forma nostálgica. Y no, pues aceptar, porque no está mal sentir esa emoción. Somos personas y es natural sentir, pero entonces ver desde el agradecimiento y desde la aceptación lo que ocurrió, aceptar el propósito, agradecerlo y dejarlo ir, siempre con la gratitud. Dejar ir todo lo que fue necesario para que hoy en día seamos lo que seamos. Listo, entonces ahora el futuro. Entonces, desde el coaching también vemos el futuro como una conversación. Y Crisipo nos dice que en el futuro es que están las posibilidades. ¿Sí? Entonces, bueno, también como nosotros hablamos desde un lenguaje generador y diseñador de futuro, aceptamos que nosotros los seres humanos somos los únicos animales, seres vivos, que podemos anticipar y diseñar nuestro futuro. Entonces, desde nuestro lenguaje, desde nuestras acciones, desde las posibilidades que vemos actualmente, podemos diseñar ese futuro y podemos cumplir con las posibilidades que tenemos en mente. Un presente satisfactorio generalmente lo es debido a que visualizamos un futuro lleno de posibilidades. Porque si lo vemos de cierta forma, el futuro pues no existe porque siempre vamos a estar en un tiempo presente. ¿Sí? Entonces, la clave para que en el futuro seamos felices es que en el presente tengamos un presente satisfactorio y acorde y en la energía y en la coherencia con lo que queramos lograr en un futuro, en las posibilidades que queramos lograr. Entonces, utilizar el lenguaje no solo para conectarnos con el pasado, con los juicios, sino también para proyectarnos en un futuro. También, bueno, unas preguntas. ¿Cómo te quieres sentir en un futuro? ¿Cuál es ese estado de ánimo que quieres que prevalezca en el futuro? ¿Cuáles son los objetivos que tu yo del futuro ya cumple, va a cumplir? Hacer ejercicio, alimentarte mejor,
aprender un nuevo idioma, estudiar o aprender algo nuevo, no sé, a pasar a tu etapa de practicante. Bueno, un montón de posibilidades que podamos ver y cuáles son los objetivos que ese yo del futuro ya cumple y por los cuales en el presente ya estás trabajando o ya estás viendo la posibilidad, ya estás generando el contexto para generarlo en tu realidad. Y a qué le vas a dirigir tu energía en un futuro. Y te pregunto ahora si en el presente también le estás dirigiendo tu energía a lo que quieres en un futuro o por el contrario a veces nos quedamos estancados en el pasado. Entonces, también nos habla sobre algo, un concepto bastante conflictivo, que es el destino, porque hay gente que cree en el destino, gente que no, bueno. Pero entonces Crisipo nos dice que lo que nos separa a nosotros del destino es lo que está en nuestro poder, es lo que está en nuestras manos. ¿Sí? Es de lo que nosotros tomamos el poder sobre nuestra vida. Entonces te pregunto, ¿qué área, qué ámbito de tu vida le estás dejando al destino, le estás dejando a la suerte? ¿En qué te falta como coger ese poder personal? ¿Mm? Y generar tú mismo tu propio destino, al fin y al cabo. Porque si se lo dejas a la suerte, lo que pase, pues no nos corresponde. Probablemente lleguemos a tener resultados que ni siquiera queramos. Entonces, bueno, importantísimo coger ese poder y manipularlo. No dejar que el destino nos controle la realidad, sino que nosotros controlar. Y bueno, pasamos a el lenguaje generador de posibilidades. Estos días también hemos hablado de eso, del lenguaje generativo. Y con este tema tenemos bastantes coincidencias porque cuando aceptamos que el hablar es actuar, aceptamos y nos referimos a que cuando hablamos estamos generando posibilidades, estamos generando nuevas acciones. Cada cosa que digamos tiene una consecuencia. Entonces, tener cuidado con lo que decimos, preguntarnos qué estamos generando, qué posibilidad estamos generando con lo que decimos. ¿Qué posibilidad aparece cuando decimos o cuando escuchamos algo? Es muy importante tener como despierto este chip del aprendizaje, este chip de la posibilidad, ¿sí? Porque podemos escuchar muchas cosas, pero como nos ha pasado casi toda la vida, nos entra por un oído y nos sale por el otro, ¿cierto? Pues obviamente esa no es la idea. Es tener como el aprendizaje constante y cada cosa que escuches preguntarte, observar y decir, bueno, ¿qué consecuencias tiene esto? ¿Esto qué posibilidades me está generando? ¿Con esto qué nuevas acciones puedo estar generando? ¿Sí? Preguntarnos cada que escuchamos o cada que decimos algo, ¿qué nuevas puertas nos abren? Las conversaciones son muy importantes. Todo nace desde una conversación, ¿cierto? Cada invento, cada cosa que existe fue generado a partir de una conversación, ya sea privada, una persona hablando con ella misma sobre algo que puede ser bueno, que puede generar una posibilidad en un futuro y que hoy en día probablemente es real o sea real. Entonces, en las conversaciones empiezan las posibilidades. Cuando nosotros hablamos con alguien, estamos compartiendo la visión y el observador que tenemos. Entonces, cuando alguien nos comparte una opinión, podemos ver el observador de esta persona y reconocer el mundo como otra posibilidad por parte de esa persona. Y yo puedo compartir también mis posibilidades, mis interpretaciones a la otra persona y así generar un mundo nuevo de posibilidades para los dos. Entonces, por eso es importante estar en constante aprendizaje. Entre más aprendizaje y más competencia nosotros adquiramos, más se expande el espacio de posibilidades en nuestra vida. Cuando nosotros aprendemos algo nuevo o un nuevo idioma, no vemos las mismas posibilidades que veíamos antes. Probablemente se nos abren muchísimas más puertas, más posibilidades. Entonces, por eso es importante el estar en aprendizaje constante. Entonces, por aquí unas preguntitas también.
¿Cuál es la calidad de nuestras conversaciones? ¿Mm? ¿Qué predomina en nuestras conversaciones? ¿Cuál es la energía que nos predomina? Es muy chévere el escribir y pues las preguntas que les estoy haciendo es para que ustedes las escriban o las plasmen o pues si en este momento no pueden, les tomen la captura de pantalla y en otro momento ya las interioricen más. Escribir es muy bonito porque cuando nosotros escribimos, nadie nos está escuchando, nadie nos está juzgando y podemos soltar las cosas con muchísima más naturalidad y, y de pronto más reales a lo que somos porque no estamos como con el miedo de los juicios de los demás, como con la pena, no, sino que simplemente escribimos. Entonces, ¿cuál es la calidad de las conversaciones que tenemos? Revisemos esas conversaciones tanto internas como las que tenemos con las demás personas. ¿Qué nos está generando esa conversación? ¿Qué estamos generando a partir de nuestro lenguaje? ¿Será que sí estamos generando nuevas posibilidades, nuevas acciones, nuevos conocimientos, aprendizajes, o por el contrario nos generamos angustias en esa conversación privada, no sé, nos la pasamos lamentándonos, entonces nos generamos esa indisposición, o al contrario nos motivamos, tenemos conversaciones tanto privadas como con los demás. He mejorado la calidad de mis conversaciones en diferentes ámbitos. Muy bien, y yo también, y yo sé que todos acá cuando estamos expuestos a este tipo de información nos revisamos un poquito y, y mejoramos la conversación y el lenguaje que tenemos. Nos damos cuenta de la importancia del lenguaje, porque siento que es algo que antes yo la verdad ni le tomaba la importancia. ¿Qué vemos, decimos, escuchamos y hacemos diariamente? ¿Qué acciones tomamos de acuerdo a las posibilidades que tenemos, que queremos que sean posibles? ¿Qué es lo que estamos recibiendo de los demás? ¿Qué es lo que vemos? ¿Será que nos ponemos a ver las noticias, las guerras, la política, las peleas? ¿Qué decimos? ¿Qué le estamos diciendo al otro? ¿Qué nos estamos diciendo a nosotros mismos? ¿Qué escuchamos de los demás? O sea, y cuando alguien nos dice algo negativo, ¿eso es lo que escuchamos? ¿Eso es lo que se nos queda? ¿O se nos queda más bien lo positivo, lo que sí nos aporta? Y las acciones que tomamos diariamente. Y si están en coherencia con lo que queremos lograr en un futuro, ¿no? Y con las posibilidades que queremos que sean posibles y realidad en un futuro. ¿Y con quién estamos conversando? ¿Quiénes son las personas con las que más conversamos y cuál es la calidad de esas conversaciones? Entonces, seguimos. La emocionalidad. ¿Por qué es tan importante la emocionalidad en este ámbito de las posibilidades? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? ¿Quién me dice? Bueno, cualquier duda, cualquier pregunta, tenemos que tomar lo positivo de lo negativo. Claro que sí, es muy importante como nos expresamos, trato de no ver noticias. Cuando leo el periódico solamente veo lo que me aporta beneficios. Sí, muy bien. Muy bien, porque si nos tomamos lo negativo, pues cómo va a estar esa emocionalidad. Si de todo lo que vemos, lo que escuchamos, nos quedamos con lo negativo, ¿qué creen que va a pasar en esa emocionalidad y en esa forma de ver las posibilidades? Porque nos abre espacios de posibilidad, la emocionalidad nos permite liberarnos de los quiebres. Eso, muy bien, sí. Desde el coaching ontológico también cuando estamos en una sesión de coaching, con un coach o con un cliente, donde la persona ve un quiebre, el coach va a ver un espacio de posibilidades, va a haber unas puertas abiertas y unas nuevas acciones y nuevas posibilidades que se pueden tomar, un espacio gigante en el que se puede accionar, ¿cierto? Eso es lo bonito del coaching, es lo único que nos hace mover a lo que queremos la emoción. Sí, las emociones son muy importantes. Cada estado de ánimo o cada emoción especifica un espacio de posibilidades.
Las emociones influyen en nuestro estado de ánimo, pero de nosotros depende escoger. Sí, señor. Cuando estamos en una emocionalidad, por ejemplo, de rabia, no sé, algo nos sacó el mal genio, ¿será que vamos a ver las mismas posibilidades que cuando estamos en una emocionalidad de felicidad o de amor? ¿Será que vamos a actuar de la misma forma? ¿Será que las posibilidades que vemos en un momento de ira son las mismas en las que vemos cuando estamos felices? No creo, ¿cierto? La emoción, nos cerramos, sí. Nos cerramos a muchas cosas y nos abrimos a otras también. Tal vez negativas, si estamos en un momento de rabia, tal vez lo que nos pasa por la mente, no sé, ¿sí? Es muy diferente y tal vez nos puede controlar ese futuro y ese espacio de posibilidades. Cuando estamos en una emocionalidad, se abre un espacio donde podemos actuar. Dependiendo de nuestra emocionalidad, define un espacio de acciones posibles. Si yo tengo, no sé, tristeza, entonces posiblemente las posibilidades que voy a ver van a ser negativas, ¿sí? Entonces voy a actuar sobre lo que veo en ese futuro, sobre las posibilidades que veo. Tal vez si voy a abrir un nuevo negocio y estoy frustrada, entonces solamente voy a ver posibilidades de frustración, de fracaso, etcétera, ¿sí? Las personas más exitosas fueron fracasadas y fueron rechazadas una, dos, tres, cuatro, cinco veces, a miles de veces. Y no por eso dejaron de ver su sueño o su meta como posible. Siempre siguieron viendo su foco como algo posible, como una posibilidad. Y no se rindieron. Entonces, ¿por qué un momentico de tristeza me va a mí a dar a cerrar las puertas? Entonces, cuando tenemos una emoción o un estado de ánimo, ya nos estamos predisponiendo para la acción. Desde la rabia, desde el amor, desde la culpa, no solamente sentimos, sino que también nos abrimos a desenvolver la vida de forma diferente y a actuar de forma diferente. La emoción va desde cada observador. Yo no siento la misma tristeza o la misma felicidad a como la siente alguno de ustedes. Yo no actúo de la misma forma cuando estoy feliz o cuando tengo rabia que alguno de ustedes, ¿sí? Hay mucha gente que es más impulsiva, que es más expresiva, etcétera. También escribir en las emociones nos ayuda un montón porque cuando escribimos expresamos y no nos vamos a regar o a accionar de forma pues no tan beneficiosa para nosotros, porque si actuamos desde una ira y ya cuando se nos pasa la ira, vemos lo que hicimos y Dios mío, nos arrepentimos, le hicimos daño a alguien, dijimos palabras que no queríamos decir. Entonces, bueno, podemos, en lugar de actuar impulsivamente, podemos escribir, permitirnos sentir una emoción, escribir lo que estamos sintiendo, por qué lo estamos sintiendo, qué es lo que nos lleva a sentir esa emoción, dejarnos sentir y luego dejar ir, agradecer y dejar ir la emoción, ¿sí? Entonces es como ponernos unas gafas, un lente hacia el futuro. Cuando yo me pongo desde el agradecimiento, las gafas hacia el futuro, voy a ver un mundo de posibilidades gratificantes. Cuando me pongo las gafas del amor, también cuando me pongo las gafas de la tristeza, pues imagínense las posibilidades que voy a ver en un futuro. ¿Sí? Entonces es como ponernos unas gafas de proyección hacia el futuro. Entonces, seguimos. Y nuestro poder. El poder que tenemos se funda en el juicio de lo posible, en lo que nosotros vemos como posible. A partir de eso, podemos ejercer el poder. Entonces, como nos decía Crisito, tenemos que tener en nuestro poder la mayor parte de nuestra vida y no dejársela al destino. Entonces, en nuestro poder está la capacidad de generar acción, la capacidad que tenemos de hacer que las posibilidades se vuelvan realidad, la capacidad de controlar nuestro lenguaje, de generar un lenguaje lleno de posibilidades, de generar conversaciones abiertas que nos abran las puertas, cambiar nuestros horizontes de posibilidades a partir del lenguaje y de las conversaciones, también a partir de las conversaciones
podemos cambiar nuestro estado de ánimo. Si nos pasa un acontecimiento y nuestra conversación es de rabia, de tristeza, pues obviamente que vamos a generar ese estado de ánimo y ese espacio de posibilidades. Pero si después de ese acontecimiento, bueno, como que lo tomamos desde la aceptación, desde el agradecimiento, puede que nuestro estado de ánimo cambie y asimismo las posibilidades. Entonces, obtener desde el lenguaje también, manipularlo para que nos genere posibilidades y nos genere un estado de ánimo y una emoción más positiva que negativa. Entonces, tener estas herramientas claras del lenguaje, de las conversaciones y de nuestro poder y generar acción para proyectarnos hacia un futuro, hacia las posibilidades. Bueno, claro que no, porque somos seres humanos únicos y diferentes. Sí, es diferente controlar la ira. Lo que yo les decía, no todos vemos ni sentimos las emociones iguales. Posibilidades es tener varias opciones. Nos cerramos, sí. Bueno, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? El tiempo se pasa muy rápido. Cualquier cosita, todo claro, díganme por el chat. Bueno, estoy pero muy agradecida con ustedes por la oportunidad de darme el espacio en esta mañana de abrir este bloque de conocimiento. Muchísimas gracias también por la posibilidad que nos generaron a nosotros los practicantes de acercarnos más hacia ustedes y de compartir lo que hemos aprendido y compartir desde nuestro observador las distinciones. Y bueno, recordemos que cada segundo es un universo lleno de posibilidades y tratemos en lo que más se pueda de generar con nuestro lenguaje, nuestras emociones, las posibilidades más positivas y diseñar nuestro futuro de la mejor manera. Muchísimas gracias a todos. De verdad que estoy muy contenta, muy feliz de haber compartido con ustedes esta presentación. Y bueno, me llena de muchísima gratitud. Muchísimas gracias y ahí le paso el micrófono a Fernando, que creo que es el host que sigue. Y nada, muchísimas gracias, que pasen un buen día. Wow, wow, wow. Como dice mi amigo, un amigo pastor, de verdad que Islena, desde mi observador, muy impactante tu ponencia de una enseñanza, reflexión al cambio. ¿Quién está de acuerdo conmigo? Con un fuerte 7-7, con jueguitos, con...